Buenos días, el día de hoy les venimos a hablar acerca de la beta-oxidación de ácidos grasos. Los glúcidos no son las únicas biomoléculas orgánicas que ayudan a la producción de energía. Cuando éstas se agotan, los organismos acuden a una reserva energética de los triacilglicéridos. Para obtener energía, los triacilglicéridos primero son hidrolizados por acción de las lipasas, liberando ácidos grasos y glicerol, también llamado glicerina, tanto si proceden de las reservas como si vienen de la dieta. En el citosol de la célula, el glicerol será transformado primero en dihidroxiacetona fosfato y después es hidrolizado a gliceraldehído 3-fosfato. En esta forma se incorpora al metabolismo glúcido, viene la glucólisis y también la ruta de síntesis de glucosa. Por su parte, los ácidos grasos son catabolizados mediante el proceso llamado beta-oxidación, que se lleva a cabo en la matriz mitocondrial, excepto en el caso de las células vegetales, que oxidan los ácidos grasos en los peroxisomas. Antes de entrar en la mitocondria, los ácidos grasos que tienen una cola apolar, o sea que son hidrofóbicos, y una cabeza polar, que son hidrofílicos, deben activarse en el citosol de la célula mediante la unión de coenzima A para producir la forma activada acilcoenzima A. La activación de los ácidos grasos se considera que implica un gasto energético equivalente a 2 ATP, porque se produce la rotura de dos enlaces ricos de energía, el del ATP y el pirofosfato. Los ácidos grasos activados se unirán a la carnitina para poder entrar en la mitocondria a través de un sistema transportador de la membrana mitocondrial interna. Una vez dentro, se recicla la carnitina, se recupera el acilcoenzima A y comienza su degradación. Una ruta catabólica espiral llamada hélice de Linen, en la que se repite una secuencia de 4 reacciones que llevan al acortamiento de la cadena del ácido graso en 2 carbonos con cada secuencia. Carbonos que se liberan en forma de acetilcoenzima A. Y le damos paso a una explicación detallada de las Reacciones de la beta-oxidación de ácidos grasos. Comenzamos con acil-CoA, que se transforma en transdelta-2-enoil-CoA. Después, este va a transformar en L-beta-hidroxiacil-CoA. Luego, se va a convertir en beta-cetoacil-CoA y finalmente se va a romper en acil-CoA y acetil-CoA. Ahora vamos a ver la primera reacción, que es acil-CoA. Veamos la estructura química de la acil-CoA para guiarnos mejor y así entender el proceso de cambio durante las reacciones. De derecha a izquierda tenemos a la coenzima A unida al grupo ceto del ácido graso, donde tenemos el carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. La letra R representa que la cadena de carbono sigue. Si nombramos los carbonos con letras griegas, comenzamos desde el número 2, que sería el alfa, beta y delta. Esto para mencionar que la beta-oxidación se llama beta porque la mayor parte de las reacciones afectan al carbono beta. La reacción acil-CoA es catalizada por la enzima acil-CoA deshidrogenasa, la cual le va a quitar 2 hidrógenos, se los va a dar al FAD formando el FADH2, el cual puede ir a la cadena de transporte y generar ATP. Cuando la acil-CoA pierde estos 2 hidrógenos, se convierte en transdelta-2-enoil-CoA y la estructura química queda como la podemos ver. El grupo ceto unido a la coenzima A queda igual. Lo que ocurrió es que al perder estos 2 hidrógenos formó un doble enlace en el carbono 2 al 3 en configuración trans, por eso su nombre transdelta-2. Ahora la transformación de transdelta-2-enoil-CoA en L-beta-hidroxiacil-CoA es catalizada por la enzima enoil-CoA hidratasa.
En esta reacción se añade agua en el sitio donde tenemos el doble enlace. Queda nuevamente la coenzima A unida al grupo ceto. El carbono beta recibe un hidrógeno y un oxígeno, formando un hidroxilo. Por eso, el nombre beta-hidroxiacil, y el carbono alfa va a aceptar otro hidrógeno. La tercera reacción, L-beta-hidroxiacil-CoA a beta-cetoacil, es catalizada por la enzima beta-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. En esta reacción se retiran de nuevo dos hidrógenos, los cuales son aceptados por NAD, formando NADH más H, y así quedaría su estructura química. Aquí continúa la coenzima A unida al grupo ceto. Notemos que en el carbono beta hay otro grupo ceto, y de ahí su nombre beta-cetoacil-CoA. En este último paso de la beta-oxidación, este beta-cetoacil-CoA se va a romper en acción de la enzima acil-CoA-acetil transferasa, la cual le transfiere una coenzima y rompe la molécula de cetoacil-CoA en acil-CoA y acetil-CoA. Así que esta estructura la rompemos y le vamos a meter una coenzima A, y así finalmente nos van a quedar los productos de la beta-oxidación. Un acil graso con 2 carbonos menos de los que tenía al iniciar la beta-oxidación, lo cual va a seguir ocurriendo hasta que se quede sin pares de carbono. Y el acetil-CoA va a poder seguir la vía de cetogénesis en el hígado para formar cuerpos cetónicos, o podrá oxidarse en el ciclo de Krebs para obtener moléculas transportadoras de electrones, las cuales pasan a la cadena de transporte de electrones y finalmente generan ATP. Bien, luego de reconocer dónde se ubica el proceso metabólico beta-oxidación, ahora es momento de reconocer sus enzimas regulables. Estas se hallan previo a este proceso y se ubican en las caras externa e interna de la membrana mitocondrial, también conocidos como caritinas axiles transferasa 1 y 2. En la reacción carnitina-alcil transferasa 1, también conocida CAT, se utiliza la carnitina para traslocar la molécula de acil-CoA al interior de la matriz mitocondrial, ya que la membrana mitocondrial interna es impermeable hacia los acil-CoA. La carnitina se encarga de llevar los grupos acilo al interior de la matriz mitocondrial por medio del siguiente mecanismo. El CAT1 se une a la membrana mitocondrial externa, eliminando la coenzima A de la molécula acil-CoA, y a la vez la une a la carnitina situada en el espacio de la intermembrana, originando acil-carnitina. La coenzima A queda libre en citosol para poder activar otro atril. A continuación, una proteína transportadora llamada traslocasa, situada en la membrana mitocondrial interna, transfiere la alcicarnitina anteriormente mencionada a la matriz mitocondrial. Paralelamente, la carnitina acil transferasa 2 o CAT2 se une a una molécula de coenzima A de la matriz al ácido graso, regenerando así el acil-CoA. Entonces, la carnitina se devuelve al espacio intermembranoso por la proteína transportadora y reacciona con otro acil-CoA, repitiendo así el ciclo. Ya con esto continuamos con significados importantes. Primero que todo, vamos a dejar claro qué son las enzimas regulables. Son un tipo de enzimas con la capacidad de cambiar de conformación al unirse a un efector o modulador alostérico, que muchas veces corresponde al producto final de una vía metabólica en la que la enzima está implicada. Inhibidor enzimático. Los inhibidores enzimáticos son moléculas que se unen a enzimas y disminuyen su actividad, puesto que el bloqueo de una enzima puede matar un organismo patógeno o corregir un desequilibrio metabólico. Muchos medicamentos actúan con inhibidores enzimáticos. Inhibidores reversibles. Los inhibidores reversibles se unen a las enzimas mediante interacciones no covalentes, tales como los puentes de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas y los enlaces iónicos. Tipos de inhibidores reversibles. Existen 3 tipos de inhibidores reversibles que se clasifican en base al efecto producido por la variación de la concentración del sustrato de la enzima del inhibidor. Primero vamos a explicar la inhibición competitiva. El sustrato y el inhibidor no se pueden unir a la misma enzima al mismo tiempo. Esto generalmente ocurre cuando el inhibidor tiene afinidad por el sitio activo de una enzima en el que también se une el sustrato y el inhibidor compite para el acceso del sitio activo de la enzima.
Inhibición no competitiva es una forma de inhibición mixta donde la unión del inhibidor con la enzima reduce su actividad, pero no afecta la unión con el sustrato como resultado. El grado de inhibición depende solamente de la concentración del inhibidor. Por último, explicaremos la inhibición mixta. El inhibidor se puede unir a la misma enzima al mismo tiempo que el sustrato. Sin embargo, la unión del inhibidor afecta la unión del sustrato y viceversa. Este tipo de inhibición se puede reducir, pero no superar al aumentar las concentraciones del sustrato. Y hasta aquí la explicación de cómo tiene lugar la beta-oxidación de ácidos grasos, su proceso metabólico y por supuesto los componentes que aportan en este proceso. Muchas gracias por ver el video y hasta un próximo encuentro. Chao, chao.